¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hoy vamos a compartir el capítulo de Tiempo Industrial con el contador José Valentín Benítez, el Abad Benítez, y vamos a conversar un poco con él sobre la situación actual en la provincia del Chaco. ¿Qué es esto de que supuestamente el Chaco no crece y los datos oficiales dan otra visión? A propósito de ese panorama, en la ocasión, hace una semana prácticamente atrás, de que el gobernador Jorge Capitanich anunciara el plan quinquenal, pudimos apreciar un dato que a mí realmente me impactó, porque como periodista debo reconocer la ignorancia, si se quiere, de ese dato preciso que no lo tenía registrado en mis archivos. Hemos pasado de tener $7.000 por habitante per cápita a $14.000. Esto lo anunció el gobernador, el jefe provincial de Estado, y realmente es un dato como para pensarlo, porque un salto cualitativo y cuantitativo tan acentuado significa que en el Chaco ha crecido la economía. Incluso el gobernador, cuando plantea, analiza, detalla el plan quinquenal, plantea que se va a crecer en los próximos 5 años un 3% del Producto Bruto Geográfico. Y esto también me parece un dato a tener en cuenta. Insisto en esto que tenemos como sueño nosotros, ver un Chaco industrial más allá de la fuerte presencia que tiene el campo, y que no nos gusta pensar que somos agroexportadores en este momento. Pero lo vamos a analizar con el contador José Valentín Benítez, que siempre aprendemos muchas cosas. José, gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Tonino? Una alegría estar en tu programa otra vez. Bueno, la verdad que escuchándolo a Capitanich hacer el desglose de cuando intentaba explicar el plan quinquenal, ese dato de ir de $7.000 por habitante a $14.000 me impactó. Sobre todo porque uno dice, bueno, pero ¿qué pasa? ¿O cómo puede coexistir o convivir con ese 50% de pobreza que hay en el Chaco? ¿Sí? No se entiende. Para Juan Pueblo, el hombre de a pie, ¿cómo le explicamos eso? Entonces, de alguna manera, hace rato que quería, por otros datos, digamos, charlar contigo, y que siempre viene bien reposado poder contarle a la gente algunos detalles de este crecimiento que tuvo el Chaco a partir de que Capitanich en el 2007 comenzó la primera gestión de gobierno, ¿no? Sí. Mira, vos hablaste de los datos oficiales, y obviamente la gente puede desconfiar totalmente de los datos oficiales. Hay una especie de desconfianza de todo aquello que venga desde el gobierno. Exactamente. Desde mi punto de vista, sin ningún tipo de razón. Lo que pasa es que se ha instalado desde ciertos medios de comunicación, fundamentalmente de la capital federal, y que obviamente son muy vistos acá ante el avance de los medios de comunicación, son muy vistos en toda nuestra zona. Un unitarismo exacerbado, comunicacional. Porque, claro. Por ahí sabemos más quiénes son los... no existe. Por ahí sabemos más quiénes
están peleando las candidaturas en Capital Federal, en provincia de Buenos Aires, que quienes están peleando las candidaturas en nuestra provincia. Pero bueno, eso es casi anecdótico, pero se ha instalado una especie de cultura del pesimismo, que implica, entre otras cosas, primero, no creer los datos que uno los ve ahí adelante, que uno los está viendo ahí adelante, por un lado. Y por otro lado, también todo aquello que es anunciado por el gobierno nacional o por el gobierno provincial tiene un pero, tiene una negación o tienen una no aceptación o una especie de no va a andar. Y además con contradicciones permanentes de parte de la oposición que no tiene agenda propia, y la agenda de la oposición se la marcan estos medios de comunicación. Entonces ponen un tema. Te voy a dar un ejemplo. Nos tuvieron durante aproximadamente 2 meses hablándonos de la torpeza, de la falta de control, de la ignorancia, de la brutalidad, del mal manejo de las relaciones exteriores, de todo lo que se te pueda ocurrir con el tema del avión venezolano. Ah, sí, más de 2 meses. Y hubo algunos que dijimos, esto es todo un blef, esto es absurdo. Bueno, ahora el gobierno hizo lo que tenía que hacer, dejó en manos de la justicia todo el tema, falta de mérito para todos, volvieron a sus países, los iraníes, eran unos empleados que traían una carga de repuesto o de autopartes para la Volkswagen, perdóname que nombre, Sí. la sucursal de Volkswagen en la Argentina para fabricar los vehículos que Volkswagen. Eso era todo, nada más que eso. Pero mientras tanto tuvieron en una fábula Venían en de la caja, complicidad, con la el mentalidad gobierno terrorista. con el gobierno. Un ejemplo. Y así como ese te podría dar otra cantidad de ejemplos realmente importantes que después cuando quedan en la nada, nadie pide perdón por todas las pavadas que dijo en los medios de comunicación. Y así pasa con las cuestiones económicas. Deja de lado los datos oficiales. Deja de lado los datos oficiales, las estadísticas, que si la gente quiere desconfiar, que las desconfíe. No hay absolutamente ningún problema. Vamos a otro dato de la oposición que también con la agenda marcada. Uno de los grandes problemas de la Argentina son los subsidios. ¿Está? Los subsidios hay que eliminarlos porque hay que sincerar la economía y que significa un gasto y que si la gente, por ejemplo, quiere andar en colectivo, que pague los 250 o los 300 pesos que sale el colectivo, todo eso. Hoy, en uno de los diarios locales, sale de cómo están negociando los gobiernos provinciales manejados por la oposición la suba de subsidios para el transporte en cada una de sus provincias, en el presupuesto que están negociando en el COSO. O sea que tienen un discurso para los medios, pero cuando les toca a ellos se olvidan de ese discurso y están de acuerdo con los subsidios. Y recién eso hizo Macri, venía, eso hizo Macri. Exactamente, sí. Y recién cuando venía para tu programa en el auto, venía escuchándolo a este otro economista charlatán, como lo llamo yo, que es Tetaz, Martín Tetaz planteando que una de las condiciones que ponen para aprobar el presupuesto es que el gasto destinado a los partidos políticos para la campaña electoral se indexe al momento del pago el año que viene cuando haya elecciones. Pero después se cansan de hablar del gasto político y todo eso. Hay que achicar el gasto político. Están negociando esa cuestión. O sea que es una contradicción permanente. Pero mientras tanto crean, y vuelvo a insistir, una cultura del pesimismo. Y eso implica decir que todo está mal y que todo anda mal. Tonino, hoy leía también las entradas para el recital de Marco Antonio Solís el sábado, creo que es. El viernes, mañana. Mañana. Prácticamente agotadas. Sí. Prácticamente agotadas. Las entradas para el recital la mínima sale 18.000 pesos. La mínima. No sé cuál es el valor, pero debe andar por ahí, digamos. 18.000 pesos la mínima. Prácticamente agotadas. Las entradas acá en la zona para el recital de Coplay, este conjunto de rock tranqui que viene a Buenos Aires, creo que a River, o a Vélez, no me acuerdo bien, ahora el mes que viene,
se vendían en la reventa hasta 40 o 50 mil pesos. Acá en la zona, estoy hablando. Y mucha gente de acá se va para allá. Entonces, cuando vos ves estas cosas, vos en Resistencia querés salir a cenar un sábado de noche a las 10 de la noche, si no habías hecho reserva, no hay lugar. En los lugares más tradicionales de cenar acá en Resistencia, no conseguís dónde cenar. Esto es una realidad. Tenés que reservar mesa con anticipación. Si no, no conseguís. Y así ocurre en muchas de las actividades que vos ves. Yo como profesional, estoy dedicado a mi profesión hoy día, lo veo con los clientes del estudio. Han cambiado del día a la noche lo que fue en el 2018, 2019 y 2020, monto de facturación, monto de venta. ¿Que hay dificultades? Sí, señor, hay dificultades y la inflación es una de ellas, que todavía no le encuentran la vuelta porque me parece a mí que no es tan sencilla. Está comprobado que es multicausal, ¿no? No, yo creo que sí, Hoy, digamos... Ahora, la oposición decían que nunca aceptó eso. No, porque decía se que van con el obedecía al gasto público. No, pero además se van mordiendo su propia lengua en el tiempo. Hasta hace, todos los economistas de la chantocracia opinadora de la televisión nacional decían que la inflación importada no existía. Hoy ni hablan del tema. En España, mira en Estados Unidos lo que está pasando. En España, el gas o la energía, la luz eléctrica y el gas, les aumentó un 60% en el lapso de 5 meses. Se arrancan la cabeza. La mantequilla, como la llaman ellos, la leche, las frutas y las hortalizas por arriba del 50 al 60%. También el costo de vida no sube tanto porque hay otras cosas que no aumentan. Tan desesperados con el tema del aumento de las hipotecas, que no saben cómo las van a seguir pagando, y el aumento de los alquileres. Basta entrar al diario El País, que eso uno lo puede leer por internet, no hay que ser un estudioso del tema para ver cuál es el tema central. La primera ministra, no la ministra de Economía, la primera ministra de Gran Bretaña duró un mes. Abrumada por todo Abrumada porque, entre otras cosas, quería ir en contra de la corriente, bajarle el impuesto a la renta a los ricos y subir el impuesto a los consumos que lo pagan todos los pobres. Por supuesto, ni siquiera los conservadores aceptaron esa locura en este momento donde hay empresas que están ganando dinero de una manera espantosa cabalgando sobre esta crisis. Entonces, el Chaco también está creciendo de una manera importante. Acá podés hablar del parque industrial de Tirol, por ejemplo, que es lo que era el parque industrial de Tirol hace 15 años y lo que es hoy el parque industrial de Tirol. Sí. Y la cantidad, recorrer lo que es la ruta 11 en el tramo que va desde el aeropuerto hasta la rotonda, la cantidad de empresas que se han abierto en los últimos 15 años ahí. Y te vuelvo a insistir, hay dificultades, pero son dificultades propias, yo esto lo digo claramente, dificultades propias del crecimiento. Claro. Porque la Argentina desde hace 15 meses prácticamente no para de crecer. La construcción por ahí algún mes cae un poquito, pero viene en tendencia creciendo permanentemente. Mirá acá en el Chaco la cantidad de empleados gran parte de la regulares que hay. Creo que estamos alrededor de los 14.000 empleados oficiales, con lo cual calculo que en la construcción deben estar trabajando alrededor de 17.000 obreros. Porque y hay casi 20.000, ¿eh? Ahí sí puede ser, porque hay una parte negra. Un 20% son informales. Sí, no, informales o gente que no quiere que los blanqueen, que ese sí es un problema. Porque tienen planes. Porque tienen un plan y les dicen, vos recuperás el plan después cuando te dé, pero la gente desconfía del Estado justamente por esa cultura del pesimismo que se instaló. Entonces, por eso te digo, si hay 14.000 empleados en blanco es porque hay 18, 20 que están trabajando en realidad. Claro. Y es mucho, Abba, eso. Es mucho, sí, es mucho. Nosotros en la mejor época para de vivienda... Para un tiempo que dice la oposición que es de pobreza y de descenso de crecimiento, 20.000... Bueno, pero hay un tema que no podemos obviar, que sí es cierto, que afecta a la mayor parte de la economía en todo el mundo, pero a nosotros nos está afectando mucho, que es el tema de la gente que tiene trabajo y sus ingresos no superan la línea de pobreza. Claro.
Este dato saltó muy fuerte cuando se publicaron los índices de ocupación del año, a mediados del 2021. Y me acuerdo que yo lo planteé porque me llamó la atención y lo planteé. No con esto pretendo ser el que descubrió el tema, pero después de eso vi que se empezó a plantear muy firme la cuestión. Yo lo planteé que había una especie de contradicción entre el crecimiento, que Resistencia tenía una de las tasas más bajas de desocupación, pero paralelamente tenía una de las tasas más altas de pobreza. Entonces era como contradictorio. Sí. Tenemos poca desocupación y alta tasa de pobreza. Y el problema era, y sigue siendo todavía, que muchos trabajadores, entre ellos trabajadores informales, muchos, sí, no tienen ingresos suficientes como para estar por encima de la línea de pobreza. Esto es una realidad. Que dicho sea de paso también no se aclara. Y se lo toma a esos empleados como pobres. Claro, no, es que sin embargo pobres. Tienen... Si no llegan... Pero también hay que decir una cuestión. Los 126.000 o 130, vamos a redondear, 130.000 pesos necesarios para vivir, para no caer en la línea de pobreza, estamos hablando del ingreso de una familia tipo. Claro, 4 personas. O sea, sí, matrimonio y 2 hijos, digamos. No estamos hablando del ingreso individual de un trabajador. Sí, estamos hablando del ingreso de una familia tipo. Si hay una familia que tiene, trabaja el marido y la mujer y entre los dos juntan 150.000 pesos, ya esa familia está por encima de la línea de pobreza. Porque también te dicen, hay que ganar 130.000 pesos para no estar en la línea de pobreza. Es así, pero estamos computando el gasto o los ingresos que necesita una familia tipo, no una persona individual, está claro. Pero tenemos ese problema. Ese es un problema que la inflación lo complica a ese problema. Porque por más que vos tengas salarios o ingresos indexados, siempre vas corriendo atrás. Claro. ¿Es cierto? Es decir, te pasa a vos, me pasa a mí, le pasa a cualquiera. Vos cobrás tu sueldo por 100 pesos el primero de cada mes o el último día hábil de cada mes, y en el mes se te incrementa un 7%, un 6% los artículos que vos consumís. ¿Está? Entonces, en ese mes, y el mes que viene te pagan 107, te indexan, digamos así, o te incrementan el sueldo para recuperar lo que perdiste, pero esto ya lo perdiste. Entonces, la inflación es un problema que todavía no está siendo doblegado y que creo que es uno de los mayores problemas que tenemos nosotros para consolidar el desarrollo económico que está teniendo la Argentina. Que te vuelvo a insistir, Tonino, estamos en un proceso de crecimiento. Otra fábula, en la Argentina no se pueden crear empresas. ¿Sabés que en América Latina, en los últimos 10 o 15 años se crearon 10 unicornios? O sea, estas empresas de la tecnología, ¿puedo nombrar? Sí. Tipo Amazon, tipo Mercado Libre. Bueno, en América Latina se crearon 10 unicornios. ¿Sabés cuántos de esos 10 están en la Argentina? 3. 5. La mitad. Pero no se puede. Pero lo que te transmiten es que no se puede crear. Mercado Libre se expandió de una manera extraordinaria y le hicieron creer a mucha gente de que se fue al Uruguay. El dueño de Mercado Libre se fue a vivir al Uruguay. El dueño de Mercado Libre se fue a vivir al Uruguay. Es como que yo tenga todo mi negocio acá en Resistencia y me digan, en Resistencia no se puede invertir porque me fui a vivir a Paso de la Patria, claro, pero mi negocio sigue estando acá. Y ayer, no recuerdo el nombre de la empresa, sale otra empresa, te vuelvo a insistir, no recuerdo el nombre, que también es un unicornio creado en la Argentina y que está compitiendo muy fuerte con Mercado Libre, y que vale, empresa argentina, creada hace 10 años aproximadamente también, y que le está peleando el mercado a Mercado Libre, 3.500 millones de dólares. Entonces, mirá, ¿qué te vienen a decir que en la Argentina... ¿Eso es lo que cotiza en la bolsa? Claro, sí. ¿Qué te vienen a decir que en la Argentina no se pueden crear empresas, no se puede trabajar? La carga impositiva es también un problema, pero también estuve escuchando economistas que no comulgan para nada con mis ideas, ni con las ideas del peronismo, ni con la del kirchnerismo, ni con la del progresismo, ni nada por el estilo, pero que tienen algo de razonabilidad. Gurúchev es uno de ellos,
fue entrevistado por un canal de televisión hace 2 o 3 días y dijo claramente, hablar hoy en la Argentina de baja de impuestos es un absurdo. Hay que estabilizar la economía, hay que seguir este proceso de crecimiento para empezar a analizar una estructura impositiva que logre bajar la carga impositiva de las empresas. Me voy a ir a la pausa. Y así como he escuchado otros un poquito más razonables, que coincidimos en que la carga impositiva es pesada todavía. Pero también, brevemente, antes de que te vaya la paz, también hay que decir otra cuestión. Los que más pagan impuestos en la Argentina es el hombre de a pie. Claro. Porque siempre fue así. Vos comprás un kilo de azúcar que tiene el 21% de IVA incluido. Ese 21% es igual para el más rico de la Argentina, como para el tipo que vive de un plan de la changa. Ese es un impuesto distorsivo. Y bueno, sí que es una discusión que también hay que darla, que es la impuesto entre los impuestos regresivos y los impuestos progresivos, que también hay que darla, porque el ataque está ahora en contra de los impuestos progresivos, la progresividad impositiva. Hay que disminuir ganancias, hay que disminuir bienes personales. Yo creo todo lo contrario. Hay que bajar los impuestos al consumo y subir los impuestos que graban el patrimonio y las ganancias. Me voy a la pausa y cuando volvamos me gustaría que plantees cómo estás viendo el Chaco o cómo vas a ver el Chaco con algunos datos que te voy a dar de lo que anunció Capitanich en el plan quinquenal y que me parecen incluso hasta decir, bueno, Argentina año verde o Chaco año verde, pero sin embargo, hoy podemos decir que en las 3 gestiones lo que anunció Capitanich lo cumplió. ¿Por qué no me va a parecer a mí que va a cumplir lo que anuncia para la 4ª gestión si el pueblo lo elige otra vez como gobernador? Pensando incluso en aquello de que cuando en la gestión de don Arturo Frondizi, inflación con desarrollo, recordarás vos. Sí. Que no fue eslogan, sino que fue una cosa Alfonsín, real, hay cosas que la gente se olvida. Alfonsín en la década del 90, cuando había una estabilidad absoluta, inclusive algunas veces hubo deflación, es decir, baja de precio. Alfonsín, lo que ocurre en Brasil ahora. Sí, Alfonsín dijo en un momento determinado, no vendría mal un poco de inflación. Pero la gente hoy se olvida de esas cosas. La pausa, director.